Soy una figurita difícil hoy. Sí. La figura. Los tipos que saben son figuritas difíciles siempre. Dijimos acá hace un tiempo, recuerdo aquella conversación, que estábamos frente a una crisis política más que económica. Definitivamente. Esto no resuelve la crisis política. No, en todo pero caso, habrá una segunda oportunidad. Exactamente, coincidís con ese esquema. Absolutamente. Con lo cual ahora la política va a tener que hacer su trabajo, su tarea, ordenar los factores de poder y conducir al gobierno a los consensos que el gobierno perdió en algún momento. Definitivamente. Yo creo que acá hay varias dimensiones que analizar desde el punto de vista político. En primer lugar, lo difícil que fue el gerenciamiento del éxito postelectoral. Digamos, el gobierno había trazado un rumbo de cambio por sobre todas las cosas cultural. Y desde la perspectiva de cambio cultural empezó a acomodar variables de la macroeconomía, de la microeconomía, de la gestión política, de las formas del diálogo, de unas formas legislativas nuevas que llevó necesariamente a la construcción de consensos. Y finalmente hubo dos elementos que marcaron una ruptura al camino inicial. El primero, empujar legislativamente leyes que no necesariamente eran de absoluta necesidad, valga la redundancia, a fines del año pasado. Reformas laborales que quedaron truncas y previsional que fue aprobada del modo que se aprobó. De la peor manera y que, sin ninguna duda, a partir del año que viene, para sostener el efecto de esa ley, va a estar complicado digamos, el mecanismo de los números del ANSES. Pero eso es otra historia. Y hay otro elemento que es, en este empuje, el divorcio entre la economía real y la economía monetaria. Se monetizó demasiado el pensamiento económico en un esquema de cierre a fin de año de máxima debilidad política del presidente del Banco Central. Y a partir de ahí comenzó una serie de desaciertos en términos políticos y de malas intervenciones, como lo hemos hablado acá, hacia fines de abril, mayo, que llevó a una problemática estructural bastante compleja y en términos generales de pérdida de confianza interior en la Argentina, y el oficialismo logró algo impensado hacia fines del 2017, que era unir el peronismo en una misma causa. Digamos, y ahí claramente hubo un enorme error político. Yo creo que ahora se abre la oportunidad de replantear nuevamente el modelo cultural que representa este esquema de gobierno entre el modelo de la esperanza y el modelo de la practicidad y el resultado. Digamos, y ahí yo creo que se planta la división. El modelo de la esperanza es: construyo un relato, lo defiendo, necesito del conflicto para que mi relato tenga sustancia y necesito defender a alguien desposeído contra aquel que combato. Mientras tanto, el conflicto requiere de la pobreza como elemento legitimante y sostengo al pobre porque si se me cae el pobre, y entré a un gobierno con más del 30% de la pobreza en Argentina. Y esta es una historia de más de 70 años y con un exceso de gasto. Digamos, frente a esta situación, el modelo de la división de lo nuevo y esta segunda oportunidad que tiene Macri es de reconvenir los procesos de diálogo en la Argentina, volver a la lógica de ese Congreso dialoguista que con escasa minoría logró leyes exitosísimas en el 2016 y en el 2017, y empezar a plantearse una estrategia, como también lo hablamos contigo no hace mucho, que el foco tiene que estar en el desarrollo y en la economía real y en la competitividad. Y es el tiempo que no solamente la política debe plantearse este esquema de división, sino la sociedad en general. Ahora, el dólar a 28, 29 le da cierta competitividad, con Claudio lo hablamos. Sí. ¿Esta decisión le puede dar al gobierno un salvoconducto de poder volver al mercado financiero, más allá de que las empresas pueden financiarse en el exterior a menor tasa de la que se financiaban ayer, eventualmente, pero como para no usar todo lo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Sí, yo creo que sería muy inteligente no usar todo lo del Fondo Monetario Internacional y yo creo que en ese sentido se abre una discusión muy interesante en Argentina, especialmente sobre el direccionamiento del gasto público y el rol de los gobernadores en este esquema. Digamos, porque los gobernadores tienen que entrar también, de alguna manera, en la lógica de la nueva cultura política. Bueno, en ese sentido, Nacho, las reuniones con los gobernadores, contaste vos, empiezan ya esta semana o la que viene. La semana que viene, a partir del lunes, ¿no? Sí. Vamos a poner en
en contexto a la gente, hoy feriado no, lunes arrancan, van a ser bilaterales, se va a hablar de dos ejes, Paulino, transferencias automáticas y cómo se utilizan esos fondos que envía la Nación a cada provincia. Le van a pedir más compromisos a los gobernadores, que pongan más de su parte, que hagan más obras ellos, y por otro lado el tema del PPP. Porque un planteo que transmiten los gobernadores es, una cosa es un PPP en la provincia de Buenos Aires, otra cosa es en el interior profundo de nuestra provincia. Bueno, quieren ver o quieren en todo caso garantías de que el Estado Nacional les va a pedir a esas empresas que quieran meterse en el PPP que también se comprometan a hacer obras o a participar en las compulsas por obras en el interior profundo. Esto es muy importante lo que marca Nacho, porque los programas de participación público-privados son básicamente iniciativa privada propuesta por el propio sector público. Claro. Pero claro, no es lo mismo hacer una obra troncal de la ruta 3, 5, 7, como los corredores viales que se han licitado, que tienen mucha extensión, pero al mismo tiempo mucho tránsito, mucho tráfico, mucho transporte de cosas y por lo tanto son de alta densidad y por tanto rentables, que un camino, una ruta, etcétera, en un lugar despoblado del interior de cualquier lugar que también esté faltando una obra de infraestructura de esta magnitud, de esta dimensión. No es un elemento menor, y esto solo como un argumento puesto en el servicio de autopistas o rutas seguras. Ni hablar de otros proyectos que efectivamente en el corazón de capital conurbano y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe si se quiere, Mendoza, tienen un volumen y una magnitud de negocio que en otros lugares difícilmente encuentren. El ministro que tiene el gobernador para negociar, así como es el arma de Pichetto para discutir cualquier cosa, todos y cada uno de los proyectos que van a pasar por su escáner, digamos. Recordemos la foto de los gobernadores en el Congreso apoyando el presupuesto, ya es usual desde que asumió Macri, han jugado muy bien. Bueno, esta vez va a ser más difícil, por eso van reuniones bilaterales y después sí va a haber una gran foto con Mauricio Macri. Si no entran los gobernadores, nada de todo lo que se viene es posible. Y va a estar complicado porque hay exigencias que derivan del pacto fiscal y hay exigencias que derivan también del Fondo Monetario Internacional con relación al déficit consolidado del sector público. Sí, especialmente en las provincias, ¿no? Digamos que algunas están un poco complicadas en ese sentido. Bueno, Chubut está al borde de la cesación de pagos. En Chubut hay un acampe frente a la gobernación hace más de 2 meses, paro docente mañana y pasado, y al mismo tiempo las dependencias del sector público están casi todas tomadas. No hay prácticamente actividad. Mira, yo creo que lo que se da en Chubut, que lo conozco bastante de cerca, es precisamente la problemática de esta división esencial entre la política vieja y la política nueva. No me cabe la menor duda que el gobernador Arcioni en estos momentos encabeza y representa el espíritu de lo nuevo en una provincia colapsada por lo viejo, digamos, y con la metodología del conflicto instalada. Yo creo que los sindicatos llegaron a un momento de escalada de conflicto de la cual no pueden bajar. O sea, el Cerro Dragón se trasladó a muchos otros ámbitos. Sí, yo no creo que sean tantos. En realidad yo creo que carecen de legitimidad social. Pero la administración pública está virtualmente paralizada. Los que tienen alguna dificultad más bien son los sectores docentes. El resto de la administración pública en líneas generales está funcionando. Bueno, es un aliciente entonces. Con algunas dificultades financieras, pero por sobre todo de ordenamiento. Y vos fijate, lo que sucede con los sindicatos en la provincia del Chubut es la lógica del conflicto en el sostenimiento de la pobreza. Recientemente se abren las paritarias, se presentan las ofertas en la provincia del Chubut. ¿Y qué dicen los sindicatos? No. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Digamos, se sostiene el conflicto por el conflicto mismo y ya no tiene sustancia porque las propias bases de lo que pretenden representar estos sindicalistas tampoco les responden. Quizás en algunos casos son más los autoconvocados que dicen estamos hartos de esta situación y que alguien nos dé una respuesta, que la capacidad de movilización de esos sindicatos, que en gran parte yo creo que están perdiendo fenomenalmente legitimidad. Recientemente... Puertas adentro sí, definitivamente. Y por cierto, social, puertas afuera de los propios gremios, digamos. Definitivamente. El gobernador es un tipo muy querido. Es un tipo muy querido porque precisamente su planteo es de un hombre sensato, con muchísima sensibilidad, con muchísimo sentido común, que no proviene de la política tradicional. Entonces lo legitima fenomenalmente y con un jefe de gabinete nuevo,
Marcial Paz, que es un tipo fenomenal, que viene de la política combativa, vos lo das vuelta, no se le cae una moneda y todo el mundo lo reconoce. Entonces, Chubut yo creo que es un caso emblemático de la lucha entre lo viejo y lo nuevo, y creo que necesariamente esa lucha se va a ganar, porque, digamos, vos fíjate lo que planteaba Claudio y hablabas vos, el tema de la lógica de lo que está sucediendo en el mundo. Hay una condición contrasistémica en la política que legitima las nuevas formas. Y la gente está harta de lo viejo y de la lógica del conflicto y vivir en reivindicaciones de aquel a que no lo saco del lugar donde está para sostenerme yo en un lugar de reivindicación mentiroso. Y esto llevamos ya 70 años en la Argentina. Y Chubut no escapa a esta lógica, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace todo eso en un programa que va a ajustar y que por lo pronto muchas veces se termina cortando el hilo por lo más delgado? Porque lo que está claro es que el asalariado con ingresos fijos es el que peor la va a pasar. De hecho, la canasta básica total o la canasta básica de alimentos es lo que más golpea a los sectores más postergados, y eso estuvo por encima de la inflación, hasta duplicando el dato de la inflación promedio de mayo, digamos. Sí, absolutamente. Acá hay un tema, yo creo que de acomodamiento estructural en los próximos 3 meses, donde se redefinan incluso los problemas que va a haber en términos de cadenas de pago en las empresas. Yo creo que este desfasaje va a generar algún impacto en la economía real de las pymes. Pero si vos mirás los números de inversión social del gobierno, en una etapa de problemas estructurales de la macroeconomía, se sostiene la ampliación del sostenimiento de los sectores más vulnerables. Así que yo creo que desde ese punto de vista... ¿No ves riesgo de estallidos? No veo riesgo de estallidos. Pese a que hay creciente descontento, malestar, mal humor, y en particular en la clase media que en algún momento acompañó o puso a Macri como presidente. Porque el argentino en última instancia siempre se la banca. Digamos, y nos hemos bancado cada cosa en Argentina, y nos hemos bancado los últimos 70 años que fueron calamitosos. Bueno, la política deberá revertir eso, ¿no? Definitivamente. Debería en todo caso elegir un poder, no porque nos bancamos cualquier cosa y al menos malo, sino votar a alguien que despierte cierta admiración o lo que sea, ¿no? Definitivamente. Bueno, y este es el caso que se está dando en Chubut. Yo creo que va a ser un caso testigo muy interesante para seguir, porque creo que viene el reverdecimiento de un modelo de política que se necesita distinto, necesariamente. Lo último, ¿entendés que lo financiero puede tener cierto control en el, al menos, qué sé yo, corto plazo? Ya no se puede presagiar mucho, pero los próximos 30 o 60 días vamos a dejar de hablar tanto del dólar y de la tasa de interés, empezaría a tomar un cauce a la baja a propósito de la llegada de algunos fondos, etcétera, que antes tenían vedado, esto vale la pena decirlo, que pase la Argentina a ser emergente y deje de ser fronterizo, implica que muchos fondos que en sus estatutos y por normas internas no podían volcar plata en los activos de esos países que eran fronterizos, ahora van a poder hacerlo teniendo en cuenta que Argentina pasó a ser emergente. Ahora Argentina está en el club de países con Chile y naturalmente la diferencia entre Argentina y Chile es ostensible. Ahora Argentina va a tener que crearse su espacio, pero en cualquiera de los casos da la impresión que eso podría pasar. ¿Eso está cerca, digamos, lo ves como posible, probable, o todavía habrá que esperar las decisiones del Banco Central, la explicitación de un programa de gobierno más integral del que el gobierno tiene hasta aquí, etcétera? Sí, yo creo que hay una señal muy clara, por ejemplo, en la designación de Dante Sica en el área de producción. Digamos, lo que está señalando es que la matriz productiva de la economía real y de la activación del sector externo se viene. Y yo creo que en líneas generales el argentino hoy es un ciudadano mucho más politizado, mucho más informado y con un seguimiento en tiempo real de lo que sucede, y se abre un compás de espera para que las señales concretas del nuevo gobierno, que tiene que ir al sentido del resultado, muestre que va en el camino no de volver a la lógica de la economía monetaria de fin del año pasado y el desastre de estos primeros 6 meses perdidos, sino a la lógica de la economía real. Porque en última instancia, digamos, si uno ve los números en términos de empleo, la Argentina no está tan mal. Y hubo un crecimiento del empleo. Aunque no de buena calidad, en la mayoría de los casos. Aunque no de buena calidad. Y ahora necesariamente se tiene que venir este camino del empleo. Hay 2 elementos que marcan un sentido de construcción de política general de este gobierno, que es el lanzamiento del plan de la Argentina Federal de Jorge Foría en la Cancillería, donde piensa estimular las economías regionales conjuntamente con los gobernadores,
es un dato histórico. Vos fíjate que desde la reforma... Convertirse casi en embajadores de negocios. Tal cual. Vos fíjate que en la reforma constitucional del 94 se incorpora en las facultades de las provincias, artículos 124 y 125, posibilidades de generar acuerdos internacionales en términos de inversiones, de economía real, de cooperación tecnológica, y es como que las provincias ese ámbito no lo han planteado fuertemente, y me parece que se viene ese tiempo. Y después hay otra cuestión que no me parece menor, que es la necesidad de generar trabajo genuino y de calidad. Y esto está planteado en el espíritu del acercamiento de la Argentina para el ingreso a la OCDE, que te obliga a decir, bueno, vos querés entrar acá y ser de los países privilegiados, tenés que hacer determinadas cosas bien. Y yo creo que estamos en esa marcha, y estas me parece que son agendas que se van a profundizar en los próximos días en un esquema general de generación de confianza, no solamente al interior de la Argentina, sino también afuera, y demostrar a la Argentina que por algo confían afuera. Yo soy del pelotón de los que creía que hoy íbamos a pasar al espacio de los mercados emergentes, porque la lógica contrasistémica también está llegando a los organismos internacionales y están en juego, especialmente por el juego de los Estados Unidos. Entonces no les queda otra que convalidar procesos que le definan éxitos en los cuales ellos mismos puedan participar. Y Argentina está en esa posición y posibilidad de éxitos, sin la menor duda, ¿no? Claudio, gracias. Nos estamos Enorme viendo. placer, como siempre. Un Muy gusto, gentil. un gusto. Hasta Gracias. la próxima.